Imagina por un momento que todo se apaga. Tu corazón da su último latido. Tu respiración se detiene. Las personas a tu alrededor comienzan a llorar. Alguien toma tu mano. Alguien dice tu nombre. Pero tú ya no respondes. Tu cuerpo sigue ahí, inmóvil, frío, silencioso. Pero entonces aparece la gran pregunta que ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Qué sucede después? ¿Qué pasa con el alma cuando el cuerpo muere? ¿Hay oscuridad? ¿Hay luz? ¿Hay conciencia? ¿Hay juicio? ¿Hay cielo? ¿Hay infierno? ¿Podemos ver a quienes dejamos atrás? ¿Nos esperan nuestros seres queridos? ¿O simplemente dejamos de existir? Esta pregunta no pertenece solo a los religiosos. También la tienen los incrédulos, los científicos, los ancianos, los jóvenes, los ricos, los pobres, los que oran todos los días y los que nunca han pisado una iglesia. Porque todos, absolutamente todos, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos al mismo misterio. La muerte. Podemos ignorarla. Podemos bromear sobre ella. Podemos evitar hablar del tema. Pero un día llegará. Y cuando llegue, no importará cuánto dinero tengas. No importará cuántos seguidores acumulaste. No importará cuántas cosas compraste. No importará cuántos planes dejaste pendientes. Ese día solo quedará una pregunta. ¿Qué hiciste con tu vida? Y aún más importante, ¿qué pasará con tu alma? La Biblia no presenta la muerte como un final sin sentido. La presenta como una puerta, una separación, un momento en el que el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma entra en una realidad que nuestros ojos todavía no pueden comprender completamente. Y aquí debemos decir algo importante. Hay cosas que la Biblia revela con claridad y hay cosas que permanecen rodeadas de misterio. Por eso este video no busca inventar escenas ni prometer detalles que nadie puede conocer con certeza. Busca mirar lo que la Biblia enseña, lo que los primeros cristianos creyeron, lo que millones de creyentes han reflexionado durante siglos y las preguntas profundas que todos llevamos dentro. Porque quizá la pregunta más inquietante no es solamente ¿qué ocurre después de morir? Quizá la pregunta más importante es ¿estás preparado para ese momento? Durante la vida vivimos como si fuéramos eternos. Decimos, mañana cambio, mañana perdono, mañana busco a Dios, mañana arreglo mi vida, mañana dejo eso que me está destruyendo. Pero nadie tiene garantizado el mañana. Hay personas que despertaron pensando que sería un día completamente normal y nunca volvieron a casa. Hay personas que hicieron planes para el próximo año y jamás llegaron a terminar esa semana. Hay personas que dijeron, todavía tengo tiempo, y el tiempo simplemente se terminó. La muerte nos recuerda una verdad incómoda. Somos frágiles, estamos de paso. Nuestra vida es mucho más corta de lo que queremos admitir. Y quizá por eso nos incomoda tanto hablar sobre este tema, porque hablar de la muerte nos obliga a pensar en cómo estamos viviendo. Pero la Biblia nunca habla de la muerte solamente para producir miedo. Habla de la muerte para despertar al ser humano, para recordarnos que esta vida no es todo, que existe una eternidad, que nuestras decisiones tienen consecuencias, que hay esperanza. Y que Dios no creó al ser humano simplemente para existir unos cuantos años y desaparecer. Existe algo mucho mayor, algo eterno. Uno de los relatos más impactantes sobre este tema aparece cuando Jesús habla del rico y Lázaro, un hombre pobre, enfermo, cubierto de llagas, olvidado por todos, y un hombre rico, lleno de comodidades, vestido con lujo, respetado por la sociedad, dos vidas completamente diferentes, pero ambos murieron. Y aquí sucede algo extraordinario. La historia no termina con la muerte. Jesús muestra que existe una realidad más allá del cuerpo. Lázaro es llevado a un lugar de consuelo, mientras que el hombre rico despierta en un lugar de tormento, y por primera vez comprende algo que nunca quiso aceptar mientras estaba vivo. Todo aquello por lo que luchó, todo aquello que acumuló, toda la riqueza,
todo el prestigio, todo el poder, ya no tenían ningún valor, porque delante de la eternidad las apariencias desaparecen, el dinero desaparece, la fama desaparece, la belleza desaparece, las posesiones desaparecen, solo permanece el alma. Y eso debería hacernos reflexionar profundamente. Vivimos preocupados por el cuerpo, lo alimentamos, lo cuidamos, lo fortalecemos, lo protegemos. Pero muchas veces olvidamos aquello que, según la Biblia, continuará existiendo cuando el cuerpo deje de respirar. El alma. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos que después de la muerte existe una realidad espiritual. Una realidad donde ya no existen máscaras. Ya no puedes fingir. Ya no puedes impresionar a nadie. Ya no puedes esconder quién eres realmente. Todo queda completamente expuesto delante de Dios. Y eso convierte a la muerte en algo mucho más profundo que simplemente dejar de existir. Porque la muerte no destruye la identidad, la revela. Lo que verdaderamente somos aparece cuando todo lo demás desaparece. Y precisamente por eso Jesús hizo una pregunta que sigue resonando miles de años después. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Piensa unos segundos en esa pregunta, porque vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a conseguir más dinero, más éxito, más reconocimiento, más seguidores, más bienes materiales. Pero muy pocas veces alguien nos pregunta, ¿cómo está tu alma? ¿Qué está ocurriendo dentro de ti? ¿Qué clase de persona te estás convirtiendo? La muerte tiene una forma muy extraña de ordenar nuestras prioridades. Todo aquello que parecía urgente deja de ser importante. Y lo que ignorábamos durante años se convierte en lo único que realmente importa. Es entonces cuando comprendemos que quizá estuvimos corriendo detrás de cosas temporales mientras descuidábamos aquello que era eterno. Pero quizá en este momento estés pensando algo. Si todo esto es cierto, ¿por qué la mayoría de las personas vive como si nunca fuera a morir? La respuesta es sencilla, porque pensar en la muerte incomoda. Nos obliga a detenernos, nos obliga a reflexionar, nos obliga a aceptar que el tiempo que tenemos es limitado, y mientras más intentamos ignorarla, más fácil es convencernos de que todavía queda mucho tiempo. Pero la Biblia constantemente nos recuerda que la vida es como un vapor. Aparece por un momento y después desaparece. Eso no significa que nuestra vida no tenga valor. Todo lo contrario. Precisamente porque es corta, cada día tiene un valor inmenso. Cada decisión, cada palabra, cada oportunidad, cada persona que conocemos. Todo adquiere un significado diferente cuando recordamos que no estaremos aquí para siempre. Y quizá esa sea una de las razones por las que Dios permitió que la muerte existiera. No para destruir la esperanza, sino para enseñarnos a valorar la eternidad. Ahora bien, existe una pregunta que millones de personas se hacen. ¿Qué ocurre exactamente en el instante en que una persona muere? ¿Hay conciencia inmediata? ¿Todo se vuelve oscuridad? ¿O el alma entra en otra realidad? La Biblia no describe cada detalle. Y eso es importante decirlo, porque muchas personas afirman conocer exactamente lo que ocurre. Pero la realidad es que Dios decidió revelar algunas cosas y mantener otras en misterio. Sin embargo, existen varios pasajes que nos ayudan a comprender parte de ese momento. Uno de ellos ocurre durante la crucifixión de Jesús. A su lado había dos hombres condenados. Ambos estaban muriendo. Ambos sabían que les quedaban pocas horas de vida, pero reaccionaron de manera muy distinta. Uno se burló, el otro reconoció quién era Jesús, y entonces ocurrió algo extraordinario. Ese hombre le dijo, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús respondió con unas palabras que han dado esperanza a millones de personas durante siglos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Detente un momento a pensar en esa respuesta. Jesús no habló de una posibilidad lejana, no habló de un futuro incierto, le habló de esperanza.
a un hombre que ya no tenía tiempo para cambiar su pasado. No podía reparar sus errores, no podía hacer buenas obras, no podía comenzar una nueva vida, solo podía hacer una cosa: confiar en Cristo. Y eso nos recuerda una verdad profundamente hermosa. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios, mientras todavía haya vida. Pero también nos recuerda algo serio: la oportunidad de decidir pertenece a esta vida. No sabemos cuándo llegará nuestro último día. Por eso Jesús nunca enseñó a vivir postergando las decisiones importantes. Todo lo contrario, nos invitó a vivir preparados, no desde el miedo, sino desde la confianza, porque nadie sabe cuándo llegará ese momento. Hay otro personaje de la Biblia cuya historia nos ayuda a comprender esto: José. Cuando era joven, Dios le mostró un futuro extraordinario. Soñó con grandeza, con propósito, con un llamado especial. Pero casi inmediatamente todo comenzó a derrumbarse. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Fue separado de su padre. Llegó a un país extraño. Más adelante fue acusado injustamente y terminó encerrado en una prisión. Imagina por un momento cómo debió sentirse. Dios le había mostrado un sueño, pero la realidad parecía decir exactamente lo contrario. Quizá durante muchas noches José oró sin recibir respuesta. Quizá pensó que Dios lo había olvidado. Quizá incluso llegó a preguntarse si aquel sueño había sido solo una ilusión. Sin embargo, mientras José veía silencio, Dios veía preparación. Cada injusticia, cada traición, cada lágrima, cada noche en prisión, era parte de un camino que terminaría salvando miles de vidas. José no entendía el presente, porque solo podía ver el presente. Dios veía el final desde el principio, y eso ocurre muchas veces con nosotros, cuando perdemos a alguien, cuando una puerta se cierra, cuando una enfermedad aparece, cuando un proyecto fracasa. Pensamos que Dios ha dejado de actuar, pero quizás simplemente está escribiendo un capítulo que todavía no podemos comprender. Porque Dios no trabaja únicamente con el presente, trabaja con la eternidad, y eso cambia completamente la perspectiva. Nosotros queremos respuestas inmediatas, queremos soluciones rápidas, queremos entenderlo todo ahora mismo. Pero Dios trabaja con tiempos que muchas veces superan nuestra comprensión. Lo mismo ocurrió con David. Fue escogido para ser rey. Sin embargo, pasó años huyendo para salvar su vida, durmiendo en cuevas, escondiéndose, escapando. Parecía imposible imaginar que aquel hombre perseguido llegaría algún día al trono. Pero Dios nunca perdió el control. También ocurrió con Abraham. Recibió una promesa extraordinaria: ser padre de una gran nación. Y sin embargo, los años pasaban, las décadas pasaban, y la promesa parecía imposible. Hasta que un día, cuando humanamente ya no había esperanza, Dios cumplió exactamente lo que había prometido. Estas historias tienen algo en común. Los protagonistas casi nunca entendían lo que estaba ocurriendo mientras lo vivían. Solo comprendían el propósito cuando miraban hacia atrás. Y quizá eso mismo suceda con nosotros. Tal vez muchas de las respuestas que hoy buscamos solo tendrán sentido algún día. No porque Dios quiera confundirnos, sino porque nuestra visión es limitada. Nosotros vemos apenas unos pasos. Dios contempla el camino completo. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Y quizá aquí aparece una de las preguntas más profundas de toda la Biblia. Si Dios conoce nuestro futuro, si conoce el día de nuestra muerte, si sabe todo lo que ocurrirá, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué no evita cada tragedia? ¿Por qué no interviene siempre? Es una pregunta que filósofos, teólogos y creyentes han intentado responder durante miles de años. Y aunque probablemente nunca comprendamos todas las respuestas mientras estemos en esta vida, la Biblia nos muestra algo muy importante. Dios nunca promete una vida sin dolor, pero sí promete caminar con nosotros en medio del dolor. Eso cambia completamente la perspectiva, porque muchas veces esperamos que Dios elimine todas nuestras dificultades. Pero Dios
En muchas ocasiones utiliza precisamente esas dificultades para transformarnos. Piensa nuevamente en José. Si nunca hubiera sido vendido como esclavo, jamás habría llegado a Egipto. Si nunca hubiera llegado a Egipto, jamás habría conocido a las personas correctas. Si nunca hubiera sido encarcelado injustamente, jamás habría interpretado los sueños del faraón. Y si nunca hubiera interpretado esos sueños, miles de personas habrían muerto durante la gran hambruna. Lo que parecía una tragedia terminó convirtiéndose en salvación para una nación entera. Eso no significa que Dios disfrute el sufrimiento. Significa que es capaz de transformar incluso el peor dolor en algo con propósito. Y quizá esa sea una de las razones por las que la muerte no debe entenderse solamente como un final. Debe entenderse dentro de una historia mucho más grande. Una historia donde Dios todavía está escribiendo el último capítulo. Porque para nosotros la muerte parece definitiva. Pero para Dios, la muerte nunca ha tenido la última palabra. Eso quedó demostrado en la resurrección de Jesús. Durante 3 días todo parecía perdido. Los discípulos estaban aterrados. Las esperanzas parecían destruidas. El Maestro había muerto. La cruz parecía haber vencido. La tumba estaba sellada. Todo indicaba que la historia había terminado. Pero fue precisamente cuando todo parecía acabado, cuando ocurrió el mayor milagro de la historia. La tumba quedó vacía. La muerte fue derrotada. Y con ello nació la esperanza que sostiene al cristianismo hasta el día de hoy. Porque la fe cristiana no se basa únicamente en enseñanzas morales, se basa en un acontecimiento, la resurrección de Cristo. Si Cristo venció la muerte, entonces la muerte dejó de ser el final definitivo. Y eso cambia completamente la forma de vivir. Ya no vivimos únicamente para estos pocos años sobre la tierra. Vivimos pensando en una eternidad. Pero aquí surge otra pregunta que ha dividido opiniones durante siglos. ¿Qué ocurre entre el momento en que una persona muere y el día de la resurrección final? Muchos teólogos llaman este periodo el estado intermedio, es decir, el tiempo entre la muerte física y la resurrección prometida por Dios. La Biblia habla de este tema, pero no responde absolutamente todas nuestras preguntas. Por eso existen diferentes interpretaciones dentro del cristianismo. Algunos creen que al morir, el creyente entra inmediatamente en la presencia de Cristo mientras espera la resurrección final. Otros interpretan que existe una especie de descanso o sueño hasta ese gran día. Y aunque existan diferencias en algunos detalles, todos coinciden en algo esencial. La muerte no destruye la esperanza del creyente. Porque la esperanza cristiana nunca estuvo puesta en el cuerpo, siempre estuvo puesta en Dios. Y eso es profundamente importante, porque significa que nuestra identidad no depende únicamente de este mundo. No somos solamente carne, no somos solamente huesos, no somos únicamente aquello que vemos frente al espejo. Existe algo mucho más profundo, algo que la Biblia llama alma. Y quizá aquí aparece otra pregunta que muchos hacen en silencio. ¿Qué aspecto tiene el la? ¿Podemos verla? ¿Tiene forma? ¿Tiene edad? La realidad es que la Biblia ignora esas preguntas con detalle y debemos tener la humildad de reconocerlo. A veces queremos conocer cosas que Dios decidió no revelar completamente, y eso también forma parte de la fe. Aceptar que existen misterios, no porque Dios quiera ocultarnos la verdad, sino porque nuestra mente probablemente no podría comprender toda la realidad espiritual mientras seguimos viviendo en este mundo. Es como intentar explicarle todos los colores del universo a alguien que jamás ha visto la luz. Hay realidades que simplemente superan nuestro lenguaje. Sin embargo, aunque no podamos describir exactamente el alma, sí sabemos algo muy importante. Nuestra existencia no termina cuando deja de latir el corazón, y eso cambia completamente el sentido de la vida, porque si todo terminara con la muerte, entonces el bien y el mal perderían gran parte de su significado. Las injusticias quedarían sin respuesta, las víctimas jamás recibirían justicia. Los malvados escaparían para siempre, pero la Biblia enseña algo muy diferente. Enseña que Dios hará justicia,
No siempre inmediatamente, no siempre cuando nosotros queremos, pero sí perfectamente. Y eso ofrece esperanza a millones de personas que han sufrido profundamente, porque muchas heridas jamás reciben justicia en esta vida. Hay personas que mueren sin que nadie responda por el daño que hicieron. Hay inocentes que sufren. Hay niños que enfrentan enfermedades. Hay familias destruidas por la violencia. Y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? La Biblia responde diciendo que llegará un día en que toda injusticia será juzgada. Un día donde la verdad será completamente revelada. Un día donde ya no existirán mentiras, ni corrupción, ni violencia, ni muerte, ni enfermedad, ni lágrimas. Ese día es una de las grandes promesas de la fe cristiana. Y quizá precisamente por eso la Biblia insiste tanto en no poner toda nuestra esperanza únicamente en este mundo, porque este mundo es pasajero. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que hoy parece tan importante, algún día desaparecerá, pero la eternidad permanecerá para siempre. Pero si existe una vida después de la muerte, entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Cómo será realmente la eternidad? Desde niños hemos escuchado diferentes imágenes. Algunos imaginan un cielo lleno de nubes, otros imaginan enormes puertas de oro, hay quienes imaginan ángeles tocando arpas durante toda la eternidad y otros simplemente imaginan un lugar de paz absoluta. Pero eso es realmente lo que enseña la Biblia. La verdad es que la Biblia utiliza muchas imágenes para describir el cielo y todas tienen algo en común. Intentan explicar una realidad que supera completamente nuestra imaginación. Porque ¿cómo describir algo eterno utilizando palabras humanas? ¿Cómo explicar una realidad espiritual con un lenguaje limitado? El apóstol Pablo escribió algo extraordinario. Dijo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha imaginado todo lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Piensa por un momento en esas palabras. Significan que cualquier imagen que podamos construir probablemente se queda corta, muy corta. Nosotros imaginamos belleza porque conocemos paisajes hermosos, montañas, océanos, bosques, atardeceres, pero Dios creó todo eso. Si la creación ya puede dejarnos sin palabras, ¿cómo será el lugar preparado por el propio Creador? Tal vez por eso la Biblia no intenta describir el cielo únicamente como un lugar. Lo describe como una relación restaurada. Durante toda nuestra vida vivimos separados de Dios por el pecado, pero la eternidad promete algo completamente diferente. La presencia plena de Dios, sin miedo, sin culpa, sin enfermedad, sin lágrimas, sin muerte. Imagínalo, un lugar donde nunca más exista el sufrimiento, donde jamás vuelva a morir un niño, donde nadie vuelva a despedirse de quienes ama, donde nunca más exista la ansiedad, la depresión, la violencia, la guerra, la traición, el odio, todo aquello que hoy parece formar parte normal del mundo, simplemente dejará de existir. No, porque el ser humano finalmente haya aprendido a convivir, sino porque Dios renovará completamente la creación. Esa es una de las grandes esperanzas del cristianismo, no escapar del mundo, sino ver al mundo completamente restaurado. Sin embargo, existe otra realidad de la que Jesús habló con mucha seriedad, el juicio. Y aquí debemos detenernos un momento, porque muchas personas imaginan a Dios únicamente como amor. Y sí, Dios es amor, pero también es perfectamente justo, y precisamente porque ama la justicia, no puede llamar bueno aquello que destruye la vida. Piensa en esto. Si un juez dejara libres a todos los asesinos simplemente diciendo, no importa, ¿lo llamaríamos un buen juez? Probablemente no. Diríamos que es injusto. Entonces, ¿por qué esperamos que Dios ignore completamente el mal? ¿Por qué esperamos que nunca exista un juicio? La Biblia enseña que Dios juzgará con perfecta justicia, no como los seres humanos, que muchas veces se equivocan, que muchas veces condenan inocentes o dejan libres culpables. Dios conoce absolutamente todo
cada pensamiento, cada intención, cada palabra, cada acto oculto, aquello que nadie vio, aquello que nadie supo, todo. Y precisamente por eso su juicio será perfecto. No habrá errores, no habrá corrupción, no habrá favoritismos, no habrá mentiras, solo verdad. Y eso puede producir dos emociones completamente diferentes. Para quien ama la justicia, produce esperanza, pero para quien vive ignorando completamente a Dios, produce una profunda reflexión. Porque la eternidad no será simplemente una continuación de esta vida, será el resultado definitivo de nuestra relación con Dios. Y aquí aparece una pregunta muy difícil. ¿Por qué existe el infierno? Es una pregunta que ha acompañado al cristianismo desde hace siglos. Y no existe una respuesta sencilla, pero sí podemos entender algo. Dios nunca creó el infierno porque disfrutara castigando personas. La Biblia presenta a Dios como alguien que constantemente llama al arrepentimiento, que espera, que ofrece perdón, que envía profetas, que envía a su propio Hijo, que busca rescatar, no destruir. La cruz es la mayor prueba de eso. Si Dios solamente quisiera condenar, la cruz jamás habría existido. Cristo no habría venido. Pero vino, sufrió, murió y resucitó, precisamente para abrir un camino de reconciliación. Eso significa, el centro del mensaje cristiano nunca ha sido el miedo. Siempre ha sido la esperanza, porque Dios no desea que las personas vivan aterrorizadas, desea que regresen a Él, como un padre que espera el regreso de su hijo. Por eso Jesús contó la parábola del hijo pródigo, un joven que desperdició absolutamente todo, que tomó malas decisiones, que destruyó su propia vida. Y aún así, cuando decidió regresar, su padre salió a recibirlo con los brazos abiertos. Esa imagen resume perfectamente el corazón de Dios. Un Dios que no deja de llamar, un Dios que no deja de esperar, un Dios que sigue buscando incluso a quienes llevan años alejados. Y quizá tú seas una de esas personas. Quizá hace mucho tiempo dejaste de orar, dejaste de creer. Quizá estás viendo este video solo por curiosidad, pero algo dentro de ti siente una inquietud, como si estas palabras estuvieran dirigidas especialmente a ti, y quizá no sea casualidad, porque a veces Dios utiliza precisamente preguntas profundas para despertar aquello que llevaba mucho tiempo dormido. Y después de todo lo que hemos explorado, todavía queda una pregunta, quizá la más personal de todas. ¿Nos volveremos a encontrar con las personas que amamos? Es una pregunta que nace del corazón, no de la curiosidad, sino del dolor. Quien ha perdido a un padre, a una madre, a un hijo, a un amigo, no busca simplemente información, busca esperanza. La Biblia no responde cada detalle sobre cómo serán esos encuentros, no nos describe cada conversación, no nos revela exactamente cómo será ese primer abrazo, pero sí deja una esperanza constante. La muerte no tiene la última palabra. Esa esperanza atraviesa toda la Escritura, desde las promesas de los profetas hasta las palabras de Jesús y las cartas de los apóstoles. La muerte aparece una y otra vez como un enemigo, pero un enemigo derrotado. No porque el ser humano haya encontrado una forma de vencerla, sino porque Cristo pasó por ella y salió victorioso. Por eso millones de creyentes durante casi 2000 años han enfrentado la muerte con lágrimas, pero también con esperanza, porque saben que la despedida no es necesariamente definitiva. Sin embargo, hay otra pregunta que muchas personas guardan en silencio. ¿Qué ocurre con los niños que mueren? ¿Qué ocurre con quienes nunca escucharon hablar de Dios? ¿Qué ocurre con aquellas personas cuya historia parece demasiado complicada para entenderla? La realidad es que la Biblia no responde todas esas preguntas con el nivel de detalle que nosotros quisiéramos. Y quizá eso también sea importante, porque nos recuerda que nosotros no ocupamos el lugar de Dios. No conocemos el corazón completo de cada persona. No conocemos toda su historia. No conocemos aquello que ocurrió en los últimos segundos de su vida. Solo Dios lo sabe.
Y precisamente por eso el juicio le pertenece únicamente a Él, no a nosotros. Eso debería hacernos humildes, porque muchas veces queremos respuestas absolutas para preguntas que Dios decidió dejar abiertas. Y aún así, hay algo que sí podemos afirmar con seguridad. Dios es perfectamente justo y también perfectamente misericordioso. Nunca cometerá una injusticia. Nunca actuará por capricho. Nunca confundirá el bien con el mal. Esa certeza ha dado paz a millones de personas que tuvieron que despedirse de alguien sin entender completamente su historia. Pero después de recorrer todas estas preguntas, tal vez descubrimos algo inesperado. Quizá el verdadero tema de este video nunca fue la muerte, quizá siempre fue la vida. Porque hablar de la muerte nos obliga a preguntarnos cómo estamos viviendo. Nos obliga a detenernos, a mirar nuestro corazón, a preguntarnos qué estamos persiguiendo, qué estamos dejando para después y qué cosas realmente importan. Vivimos en un mundo donde casi todo es urgente. El trabajo, las cuentas, las redes sociales, las preocupaciones, las noticias, las discusiones. Corremos de un lado para otro. Y, sin darnos cuenta, pasan los años. Pero la muerte tiene una forma extraña de ordenar nuestras prioridades. Nos recuerda que el tiempo es un regalo, que las personas que amamos no estarán aquí para siempre, que nosotros tampoco, y que cada día es una oportunidad que no volverá. Quizá por eso Jesús hablaba tanto del corazón, porque el corazón determina el rumbo de toda una vida. No basta con parecer bueno, no basta con tener éxito, no basta con acumular cosas. La pregunta es otra. ¿En qué se está convirtiendo tu corazón? ¿Te estás acercando más a Dios o te estás alejando de Él? ¿Estás aprendiendo a amar o solo a competir? ¿Estás viviendo con propósito o simplemente sobreviviendo? Porque llegará un día, para ti, para mí, para todos, un día el reloj dejará de avanzar, un día en que respiraremos por última vez. Y ese día descubriremos que muchas de las cosas que parecían enormes, en realidad eran pequeñas. Y muchas de las cosas que parecían pequeñas eran eternas. Quizá por eso la pregunta más importante no sea ¿qué sucede después de morir? Quizá la verdadera pregunta sea ¿qué estás haciendo con el tiempo que todavía tienes? Porque mientras estés vivo, todavía puedes perdonar, todavía puedes amar, todavía puedes cambiar, todavía puedes reconciliarte, todavía puedes buscar a Dios, todavía puedes empezar de nuevo. Y esa quizás sea la noticia más esperanzadora de todas. La muerte llegará, pero hoy todavía estás vivo. Todavía puedes decidir, todavía puedes escribir un capítulo diferente. Y quizá, precisamente por eso, este video llegó hasta ti. No para llenarte de miedo, sino para recordarte algo que olvidamos con demasiada facilidad. Vida es corta, la eternidad es inmensa, y cada día que recibimos es una oportunidad para vivir de una manera que tenga sentido, no solo para este mundo, sino también para la esperanza que tantos creyentes encuentran en Dios.